Bienvenidos a esta exploración de ideas que nos sacuden un poco. Siempre es la idea. Hoy nos vamos a meter con una que parece de sentido común, casi una regla de vida. La idea de que somos seres coherentes de una sola pieza. La fuente que tenemos es un fragmento del ensayo La división subjetiva humana de Hernando Bernal, y la verdad es que nos pone en modo detectives de la psique. Totalmente. Nos da una serie de pistas para investigar una idea radical. Y si estar en contradicción con uno mismo no es una falla, sino nuestra configuración de fábrica. Es una premisa que le da la vuelta a casi todo lo que nos han dicho sobre el autoconocimiento y el bienestar. El autor nos pone, digamos, frente a un espejo un poco incómodo, ¿no? Totalmente. Así que la misión es esa. Seguir las pistas que nos da el texto. Examinar la evidencia que, según él, aparece en nuestra vida diaria. En lo que decimos y en lo que finalmente hacemos. A ver si al final del camino la imagen que tenemos de nosotras mismas sigue siendo la misma. Empezamos por el principio del caso. Claro. Y el punto de partida que establece el autor es un choque de titanes, por así decirlo. A ver. Por un lado, tenemos el ideal que él asocia con la psicología más popular, el ser humano íntegro, armónico, consciente y dueño de sí. La meta de la autoayuda, ¿no? La persona que ya alineó sus chakras, sus pensamientos, sus acciones. Esa misma, el famoso yo auténtico y unificado que todos deberíamos encontrar supuestamente. El producto final, después de mucho trabajo personal, terapia o, no sé, meditación. Justo. Pero el autor, desde la trinchera del psicoanálisis, pues, dinamita esa idea. La hace estallar. Propone que el ser humano es, por estructura, un ser fragmentado, indeciso, contradictorio y a menudo un completo desconocido para sí mismo. Ok, y aquí viene lo más provocador. No lo plantea como una enfermedad que hay que curar. Ajá, no es un problema a resolver. Exacto, sino como nuestra condición fundamental. No es un error en el software, es el sistema operativo con el que venimos. Ok, la premisa es potente, pero suena muy teórica. Vamos a la primera pista que nos da el texto, la que encontramos en nuestra propia boca. La división entre lo que pensamos y lo que decimos. A todos nos ha pasado, ¿no? Estás en una conversación, quieres decir algo brillante y sale otra cosa. O no sale nada, que a veces es peor. El autor lo describe muy bien. Meter la pata, cuando la lengua se va de largo y dice más de la cuenta. Claro. O pecar por defecto, cuando nos quedamos cortos y no decimos lo que realmente queríamos. Es la razón por la que existe el consejo de conecta la lengua al cerebro. Pero lo que me parece interesante es que el texto sugiere que no es un simple descuido. No, para nada. No es que nos falte un feltro. Es que hay algo más profundo pasando en esa desconexión. Ahí está el núcleo de la cuestión. El autor utiliza esa brecha, esa dificultad, para que la palabra sea el reflejo fiel del pensamiento. Ajá. Como la prueba de lo que el psicoanálisis llama el inconsciente. Y propone una imagen muy útil. El inconsciente no es un sótano oscuro y aterrador lleno de traumas. Que es la idea que todos tenemos. Claro. Pensemos en él más bien como un copiloto en nuestro cerebro. Un copiloto que tiene sus propias ideas de la ruta y que de vez en cuando, sin avisar, agarra el volante. Me gusta esa analogía. Entonces, el lapsus, ese nombre que se nos olvida o esa palabra que decimos por otra, sería ese pequeño viraje inesperado que delata que no somos los únicos al mando. Esa es la idea. Es esa interferencia, ese ruido en la comunicación que revela que la intención consciente no es la única voz en nuestra cabeza. O sea que no son errores del sistema, no, son características que nos muestran cómo funciona realmente. Y aquí el autor lanza la afirmación más radical de esta sección, que es, por hablar el ser humano está radicalmente dividido. Un momento, eso es muy fuerte. ¿Cómo es que el simple hecho de hablar nos parta en dos? ¿No se supone que el lenguaje nos sirve para unirnos, para entendernos? Claro, para expresar lo que llevamos dentro. Exacto. Es una paradoja fascinante. Imagina un estado previo al lenguaje, una experiencia pura, total. En el momento en que intentas ponerle una palabra a esa experiencia, amor, tristeza, ya la estás simplificando, la estás encasillando.
La estás limitando. La palabra nunca es la cosa misma. El lenguaje es una herramienta increíble, pero también es una red con agujeros muy grandes. Siempre hay matices, complejidades de la experiencia que se escapan. Se quedan sin nombrar. Se quedan sin nombrar. O sea que el ideal de expresarte plenamente es una trampa desde el inicio. Cada vez que hablamos, estamos presentando una versión editada y simplificada de nosotras mismas. ¿Sí? Porque es todo lo que el lenguaje nos permite hacer. Siempre hay algo que se queda fuera. Has dado en el clavo. Esa separación entre la totalidad de lo que somos y lo que podemos articular sobre nosotros mismos es la división fundamental para el autor. El lenguaje nos construye una identidad, pero a la vez nos separa de una parte de nuestra propia experiencia. Entendido. Nuestras palabras nos delatan y a la vez nunca nos definen por completo. Si esa es la primera pista, la segunda que explora el texto tiene que ver con nuestros actos. O mejor dicho, con nuestra falta de ellos. Exacto. La fractura en la voluntad, la diferencia entre anhelos y deseos. Aquí la contradicción se vuelve aún más visible, ¿no? Porque no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos o dejamos de hacer. Y el ejemplo que usa el autor es universal. Habla de esa persona que ha anhelado toda su vida viajar a Europa. Sí. Es su gran sueño. Colecciona folletos, ve documentales, se lo cuenta a todo el mundo. Pero los años pasan y nunca compra el boleto. Nunca hace la maleta. Nunca. La pregunta es obvia y dolorosa. ¿Por qué no lo hace si, en teoría, es lo que más quiere? Para desenredar esto, el autor nos pide distinguir dos términos, que son clave: anhelo y deseo. Ok. El anhelo vive en el mundo de las ideas, de la fantasía. Es la película mental. Anhelo ser la persona que pasea por las calles de París. Es una imagen placentera, una historia que nos contamos. Conozco a esa persona. De hecho, creo que todos tenemos un viaje a Europa guardado en un cajón que nunca abrimos. Claro, un libro que no escribimos, un negocio que no empezamos. Sí, ahí está. Porque según el texto, el deseo se manifiesta en los actos. El deseo no es la idea, es el motor. La acción es la fuerza que te empuja a meterte a Internet, a comparar precios de vuelos, a abrir una cuenta de ahorros, a pedir los días de vacaciones en el trabajo. Si ese motor, ese deseo que se traduce en acción, no está encendido, El anhelo se queda flotando en el mundo de las fantasías para siempre. para siempre. Entonces, la división es clara. Una persona puede anhelar algo con toda su alma a nivel consciente, pero si su deseo, que es la fuerza que realmente moviliza, apunta para otro lado, O no apunta a ningún lado. no pasará nada. Esto explicaría por qué a veces nos saboteamos o procrastinamos en las cosas que supuestamente más nos importan. Y desde esta perspectiva, no se trata de pereza o de falta de voluntad en el sentido tradicional. La persona del ejemplo no es un fracaso. No, es la prueba viviente de un ser dividido. Una parte de sí misma se deleita con la fantasía de viajar. Es una idea que le da identidad. Pero otra parte, la que comanda los actos, simplemente no está interesada en esa misión. La inacción no es un defecto moral. Es la evidencia de esa fractura interna. Pero, un momento, ¿no es esto un poco una excusa? O sea, si hago daño a alguien o no cumplo mis promesas, puedo simplemente decir, es que mi deseo no estaba alineado con mi anhelo, es mi división subjetiva. ¿Dónde queda la responsabilidad personal? Esa es la pregunta del millón. Y el texto no la evade, ¿eh? No sugiere que no seamos responsables. Más bien, complica la noción de responsabilidad. Implica que ser responsable no es solo responder por nuestras intenciones conscientes, sino también por los actos que surgen de esas otras partes de nosotros. Que no controlamos del todo. Exacto. Es una responsabilidad más amplia, más compleja y quizás más difícil de asumir. Entiendo. No es una carta de salida libre de la cárcel, sino una invitación a mirar la complejidad de nuestros propios actos. Ajá. Y eso nos lleva de lleno a la tercera y última pista del autor, la que él llama la más dramática, la contradicción entre el decir y el hacer, la famosa doble moral. El escenario donde la división subjetiva se vuelve un espectáculo público. Vaya. Sí, es cuando, como dice el texto, la gente piensa una cosa y hace otra, dice algo y realiza lo contrario. Los ejemplos nos vienen a la mente al instante, ¿no? El político que da discursos sobre la austeridad mientras tiene cuentas en paraísos fiscales. Clásico. La persona que promueve un estilo de vida ecológico pero viaja en jet privado.
el que defiende la fidelidad como valor supremo y, bueno, engaña a su pareja. Claro, y lo interesante es cómo lo analiza el texto, porque la interpretación fácil y rápida es llamarlo hipocresía. Sí, es un juicio moral. Se pone una etiqueta y se cierra el caso. Fin de la discusión. Es una forma de simplificarlo, de decir, esa persona es mala y nosotros no. Nos deja tranquilas. Justamente. Pero el autor propone que la doble moral es mucho más que un simple fallo ético. Argumenta que es una de las evidencias más claras de esta división estructural. No se trata de que la persona sea falsa. No necesariamente en su esencia, sino de que está fundamentalmente fracturada. Y aquí podemos conectar los puntos con lo que hablábamos antes. A ver, ¿cómo se conectan? La doble moral es a menudo el resultado de un anhelo público que choca con un deseo privado que se manifiesta en actos. Ah, claro. La persona puede anhelar sinceramente ser vista como austera, ecológica o fiel. Es la imagen, la fantasía de sí misma que valora y promueve. Pero el deseo, el motor que impulsa sus acciones reales, va en una dirección completamente opuesta. Y a menudo de forma inconsciente. Muchas veces. Esa contradicción visible no es una máscara que se pone y se quita. Es la manifestación externa de dos fuerzas internas que tiran para lados distintos. O sea que, en lugar de ser una prueba de falsedad, es una prueba de que somos complicados. De que podemos sostener sinceramente dos verdades opuestas dentro de nosotras. Esto nos lleva a la conclusión del texto, que es básicamente un ataque frontal al ideal de la persona perfecta. Es el remate de todo el argumento, sí. Después de mostrarnos las grietas en nuestro lenguaje, en nuestra voluntad y en nuestros actos, el autor concluye que ese individuo, Él que es perfectamente íntegro, equilibrado, donde todo encaja. ese individuo parece más un ser de ficción. Lo llama un ideal de la psicología moderna que no se corresponde con la realidad. Es una afirmación demoledora para toda la industria del bienestar y el coaching que nos dice, puedes ser coherente, Alinea tu vida. sé tu yo auténtico. El autor básicamente está diciendo que esa meta es una zanahoria que nunca vamos a alcanzar porque va en contra de nuestra propia naturaleza. Y lo fundamenta no en una teoría abstracta, sino en la observación. Dice que los hechos y la experiencia cotidiana enseñan más bien la existencia en el ser humano de una división subjetiva. En otras palabras, no me crean a mí, miren a su alrededor, mírense ustedes mismos. La evidencia está en todas partes, todos los días. La conclusión es que esta división no es un problema a arreglar. Claro. Intentar eliminarla por completo sería como intentar que un río deje de fluir. Entonces, resumiendo el caso, la propuesta central de este fragmento es que la contradicción, la duda, la brecha entre lo que decimos, queremos y hacemos, no son fallos de carácter. No. Son la materia prima de lo que somos. Estamos divididas por el lenguaje que usamos y por los deseos que nos mueven. Esa es la idea central, una división que se manifiesta en cada nivel. En el habla, cuando las palabras nos traicionan. En la voluntad, cuando nuestros grandes anhelos se quedan en nada por falta del motor del deseo. Y en nuestros actos, cuando nuestra conducta contradice los valores que decimos defender. Todo apunta a una falta de unidad interna. Que, según el autor, es la norma, no la excepción. Esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para que se quede resonando. A ver. Si aceptamos esta premisa, aunque sea solo por un momento, si jugamos con la idea de que esta división es nuestra condición natural, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver conceptos como la autenticidad o la responsabilidad? Es que lo cambia todo. Porque si ser auténtico ya no significa ser un bloque de mármol perfectamente coherente y sin fisuras, entonces, ¿qué es? Buena pregunta. Quizás ser auténtico se parezca más a reconocer y aceptar nuestras propias contradicciones, en lugar de vivir una vida agotadora intentando eliminarlas. Y ser responsable, como decías, se vuelve más complejo. ¿Cómo nos hacemos cargo de actos que surgen de una parte de nosotras que ni siquiera entendemos? Es un desafío enorme. Quizás la verdadera integridad no es la ausencia de grietas, sino la honestidad para reconocer que las tenemos y la fortaleza para vivir con ellas. Una idea que sin duda nos deja pensando.